Hola a todos, muy buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos. Qué privilegio para nosotros que usted nos permita hoy entrar a su casa nuevamente. ¿Quiere cerrar sus ojos, por favor? Y vamos a ir al Padre Celestial en oración. Padre, yo quiero darte gracias por este tiempo especial en el cual tú nos has tenido de manera específica, aprendiendo, orando, interpretando tu palabra. Hoy de manera especial ponemos nuestro corazón en tus manos y te pedimos que nos hables, Señor, que coloques en nuestro interior principios de vida para que podamos, Señor, amoldar nuestras costumbres y nuestro modo de vivir a un modo que a ti te agrada, lo que tú esperas de nosotros. Que tu Espíritu Santo continúe haciendo la obra en nuestros corazones para que lleguemos a ser las personas que tú esperas que nosotros seamos. Háblanos hoy, fuerte y claro, y que ni una sola persona que esté conectada hoy contigo pueda continuar de la misma manera a la que inició en esta transmisión. Es para gloria y honra de tu nombre que oramos, bajo la guía de tu Espíritu Santo y en acción de gracias. Amén y amén. Bien, quiero invitarle, por favor, a que abra su Biblia en la primera carta de Pablo a los Corintios y se ubique en el capítulo número 13. Primera a los Corintios, capítulo número 13. El domingo pasado, el Señor nos enseñó, o aprendimos, que la capacidad que tenemos para resolver conflictos y restaurar relaciones es un buen indicador del grado de madurez que usted y yo tenemos. Pero no es el único indicador, hay muchos otros. Por lo tanto, esta noche me gustaría revisar algunos más para determinar qué tan maduros somos espiritualmente. Ahora, durante todo este tiempo de cuarentena o de aislamiento preventivo o de medida de protección, nos hemos sorprendido de diferentes maneras. Hemos visto cómo hay personas que han entendido el propósito de Dios y han enfrentado con altura las situaciones que han sobrevenido y han resuelto los conflictos que se les han presentado. Otros, por el contrario, se han dejado consumir y hoy están en peores situaciones que las que tenían antes de iniciar este proceso. Igualmente vemos con gozo que hay personas maduras en su fe que avanzan de la mano de Dios, pero al mismo tiempo observamos otras que dependen absolutamente de alguien para todo lo que hacen. Necesitan a alguien que los esté guiando, que los esté discipulando, que esté orando por ellas. Y bueno, eso no es del todo malo, pero lo grave es que en estos tiempos donde la movilidad ha estado tan restringida, les ha afectado grandemente. Ahora, en esta carta, Pablo nos da pautas de vida cristiana que nos sirven para enfrentar y resolver los problemas. Él analiza a fondo cada situación con el fin de darnos principios y valores prácticos que nos pueden servir en nuestra vida cotidiana. Con esos pensamientos en su cabecita, lea conmigo por favor en 1 Corintios 13 el versículo 11 y entraremos de lleno en esta enseñanza. 1 Corintios capítulo 13 verso 11, léalo conmigo, aparece en su pantalla. Dice así: cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño, razonaba como niño. Cuando llegué a ser adulto, dejé atrás las cosas de niño. Los cristianos de la época de Pablo, a los cuales les escribe, a los cristianos de Corinto, se encontraban luchando con una cantidad de circunstancias que ocurrían en su época. Circunstancias como la corrupción, como la práctica del pecado, y ellos sentían que debían amoldarse y adaptarse a las costumbres del mundo. Ellos sabían que eran personas diferentes. Ellos sabían que ahora en Cristo debían caminar y debían vivir de manera diferente, pero no sabían cómo hacerlo. Y entonces surgen una cantidad de preguntas frente a las cuales Pablo toma la determinación de escribir esta carta. Preguntas
como por ejemplo, cómo actuar frente a la idolatría, cómo mantenerse puros en medio de un mundo que sexualmente estaba en bancarrota, y una cantidad de preguntas con respecto al matrimonio, a los dones espirituales y muchas otras cosas. Y no eran solamente preguntas de índole teológico, eran preguntas de actualidad, porque esos temas estaban socavando la vida de la iglesia. Y dada la inmadurez que muchos de los recién convertidos tenían, pues Pablo tiene que tomar cartas en el asunto y por eso les envía esta carta. Y esta carta tiene el propósito de tratar directamente con esos problemas, confrontarlos con el pecado y con su necesidad de corrección y de consagración a la vida cristiana. Y de la misma manera que Pablo confrontó e instruyó a los corintios, a los cristianos de esa iglesia, nosotros debemos tomar esta carta como un instructivo para nuestras vidas, porque la palabra de Dios tiene vigencia independientemente del tiempo en la cual sea aplicada o estudiada. Dice por ello la Escritura que los cielos y la tierra pasarán, pero que la palabra de Dios permanece para siempre. Y la única forma de mantenernos firmes en medio de una sociedad corrupta, en medio de una sociedad inmoral, en medio de una sociedad pecaminosa, es a través de la madurez espiritual. Necesitamos madurar espiritualmente para poder estar firmes y no dejarnos mover o llevar por todo viento de doctrina o por las situaciones que acontecen en la vida. Y es por esa razón que Pablo hace esta declaración y dice, cuando yo era niño, pensaba como niño, hablaba como niño y razonaba como niño. Pero cuando llegué a ser adulto, dejé a un lado las cosas de niño. Y eso es aplicable en nuestra vida espiritual hoy. Esto es aplicable en nuestra vida con el Señor. Sí, hay un tiempo en que hacemos cosas de niño, pensamos y obramos de esa manera, pero tenemos que crecer, tenemos que madurar. Tiene que llegar el tiempo en que dejamos de ser niños, en que dejamos de ser bebecitos espirituales y avanzamos. Tenemos que madurar espiritualmente, porque si no lo hacemos, el mundo nos va a presionar y la cultura nos va a presionar y hay muchas cosas que hoy están sucediendo que nos pueden hacer tambalear. Por eso es importante que madures. Te quiero decir algo, con todo respeto y con todo mi amor, tienes que madurar. Tienes que madurar espiritualmente. No te puedes quedar como un niño. Recuerda, cuando eras un niño, pensabas, hablabas y razonabas como tal, pero ya no eres un niño y por lo tanto debes dejar de lado las cosas de niño. Ahora, debo decirte que la madurez espiritual es el anhelo de Dios para ti y para mí. Dios quiere que tú y yo maduremos espiritualmente. En la carta a los Hebreos, capítulo 6, en el versículo 1 dice, por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. ¿Se da cuenta? La Biblia nos habla de que Dios desea que avancemos, es decir, que crezcamos espiritualmente. Es decir, avancemos hacia la madurez significa que debemos crecer espiritualmente. Una vez puestas las enseñanzas elementales acerca de Cristo, una vez conocidos los temas básicos de la vida cristiana, debemos avanzar, debemos crecer en nuestra madurez espiritual. Ese es el deseo de Dios. Ahora, usted y yo experimentamos dos tipos de crecimiento. Los seres humanos en general experimentan dos clases de crecimiento. En primer lugar, tenemos el crecimiento físico, que ese es natural e involuntario. Eso se da sí o sí. A menos que haya una enfermedad o a menos que haya alguna causa de base, el crecimiento físico se tiene que dar al grado de que los médicos lo tienen perfectamente estudiado
y hay tablas de crecimiento y desarrollo que nos dicen lo que un bebé debe hacer mes tras mes. Incluso durante el embarazo ya está estudiado cómo va desarrollándose ese bebecito y cómo se van formando diferentes partes de su cuerpo. Es decir, que el crecimiento físico, a menos que haya una enfermedad, se da involuntariamente. Tú y yo no podemos acelerarlo ni retrasarlo. Eso es algo natural. Pero hay otra clase de crecimiento que experimentamos los hijos de Dios, y ese es el crecimiento espiritual. Allí sí intervenimos nosotros. Por eso decimos que el crecimiento espiritual es voluntario. Es un proceso, pero es voluntario. Tú determinas la rapidez y velocidad con la que avanzas o creces espiritualmente. Depende de ti, de tu deseo y de tu dedicación a trabajar en ello. Por eso el Señor dice, dejando de lado las enseñanzas elementales, avancemos hacia la madurez. Pero la determinación de cuán rápido o de cuán lento lo hará es tuya, única y exclusivamente tuya. De otra parte, debemos entender que el crecimiento es un proceso. Uno no crece de la noche a la mañana. Uno no se desarrolla de la noche a la mañana. Así como el crecimiento natural o físico es un proceso que tardará toda nuestra vida, el crecimiento espiritual de igual manera es un proceso en el cual nosotros vamos avanzando. Y de la misma manera que en nuestra vida física pasamos por diferentes procesos, el preescolar, la primaria, el bachillerato, la universidad, posgrados, en la medida en que fuimos desarrollándonos, fuimos creciendo. Al principio, cuando éramos bebecitos, necesitábamos niñeras, necesitábamos quien nos atendiera, necesitábamos quien nos diera absolutamente todo. Pero en la medida que fuimos creciendo, ya no necesitamos niñeras, ahora necesitamos tutores o mentores, personas que nos estén orientando para nuestro avance. Pero los tutores no tienen que hacer las cosas por ti. Los tutores o los mentores no tienen que hacerte todo. Te van a orientar, te van a guiar, pero tú eres quien debe tomar las decisiones. Ahora, el Señor estableció un grupo de personas para ayudarnos en este proceso. Si buscas, por favor, Efesios capítulo número 4, entre los versículos 11 al 15, se nos muestra el proceso o cómo Dios ha establecido un grupo de personas para que nos ayuden en este proceso de crecimiento espiritual. Efesios capítulo 4, verso 11 dice, Él mismo, está hablando de Jesús, Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Escucha, de este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo. Así, ya no seremos niños zarandeados por las olas y llevados de aquí para allá por todo viento de enseñanza y por la astucia y los artificios de quienes emplean artimañas engañosas. Más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Dese cuenta que aquí el Señor dice que estableció algunas personas específicas a las que llamó apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros con el propósito de edificar el cuerpo de Cristo, de que todos avancemos en el conocimiento del Hijo de Dios y conformemos una humanidad de acuerdo a la plenitud de Cristo. Usted y yo hemos sido llamados para crecer de esa manera y llegar a ser en todo semejantes a la cabeza. Y la cabeza es Cristo. Entonces, rápidamente hagamos unas conclusiones preliminares. La primera es que como ya no somos niños, ya no necesitamos niñeras, necesitamos tutores.
Diga conmigo, yo no necesito niñera. Ya no necesito niñera porque ya no soy un niño. ¿Ok? Número 2, que Dios estableció un grupo de personas para ayudarnos en ese crecimiento espiritual. Y número 3, al crecer ya no seremos zarandeados y llevados de un lado para allá por cualquier clase de doctrina. Es importante que nosotros tengamos claro eso. Ya no somos niños, Dios estableció un grupo de personas para ayudarnos en nuestro crecimiento espiritual y cuando seamos maduros espiritualmente ya no seremos zarandeados por las olas ni llevados de aquí para allá por cualquier clase de enseñanza o de doctrina. Por eso es importante que tú madures espiritualmente, que nosotros maduremos espiritualmente para poder estar firmes en nuestra fe y en lo que creemos. Escucha, ya no somos niños, ya no necesitamos niñera, ya no necesitamos que nos estén ayudando a caminar. Ahora, si tú acabas de llegar a la iglesia o estás en tu primera etapa, es necesario que haya personas que te estén ayudando a caminar, pero tienes que avanzar y tienes que crecer en tu madurez. Ya no necesitarás niñera, sino necesitarás tutores que te guíen en el conocimiento de Dios. Entendido esto, veamos algunos indicadores que nos ayudarán a determinar cuál es el grado de madurez que tenemos. Es decir, dicho de otra manera, son cosas de niño que debemos dejar de lado, cosas de niños en las cuales tenemos que trabajar. Indicador número 1 o frase número 1. Estas son frases que decimos y que nos permiten reconocer, esta persona es muy bebecita espiritual. La primera o el primer indicador es cuando la gente dice, yo me las sé todas. Yo ya me sé esto, ya me sé aquello, yo ya me lo sé todo. Y de ese tipo de personas encontramos con mucha frecuencia en la iglesia. Gente que cree que se las sabe todas. Gálatas, en el capítulo 6, versículo 3, dice esto. Si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Cada cual examine su propia conducta y si tiene algo de qué presumir, que no se compare con nadie. Que cada uno cargue con su propia responsabilidad. El que recibe instrucción en la palabra de Dios, comparta todo lo bueno con quien le enseña. Pero fíjese que el primer versículo, el versículo 3 dice, si alguien cree ser algo, cuando en realidad no es nada, se engaña a sí mismo. Ok, hay muchas cosas en las que tú ya sabes cómo comportarte, sabes qué hacer, pero hey, no te las sabes todas. Por lo menos yo he entendido en mi propia vida que yo no me las sé todas y que todavía necesito dirección. Y el Señor, a través del apóstol Pablo en 1 Corintios 10:12 dijo lo siguiente. Por lo tanto, si alguien piensa que está firme, tenga cuidado de no caer. Hey, si tú eres de alguna de esas personas que crees que te las sabes todas, que crees que ya estás por encima del bien y del mal, ten cuidado, te puedes caer. Yo creo que yo no me las sé todas. Yo estoy convencido de que hay muchas áreas en mi vida donde todavía necesito la ayuda de otros y conocer más. Entonces, tengo cuidado. Y tú, pilas. Si eres de aquellos que piensas que lo sabes todo, cuidado. Te puedes caer. Número 2. Escucho también personas que con mucha frecuencia dicen, yo no necesito a nadie, yo solo puedo, yo soy quien determina cómo voy a caminar, qué puedo hacer. Yo no necesito a nadie. ¿Sabes? Estoy absolutamente convencido de que nos necesitamos los unos a los otros. Creo que en este tiempo sí que nos hemos dado cuenta cuánto necesitamos a otras personas para poder vivir. Pero de alguna manera el Señor estableció su iglesia, creó este
cuerpo maravilloso que se llama la iglesia, para que nos animemos unos a otros y para que nos apoyemos los unos a los otros, porque definitivamente nos necesitamos unos a otros. Mira lo que dice Hebreos en el capítulo 10, versículos 24 y 25. Dice así: preocupémonos los unos por los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. El autor de la carta a los Hebreos, que no es otro que el Espíritu Santo, nos invita a estar juntos. Nos dice que nos necesitamos los unos a los otros y que nos debemos preocupar los unos por los otros y que debemos estar juntos animándonos, y con mayor razón ahora que vemos que aquel día se acerca. Cuando hace esta expresión o dice ahora que vemos que aquel día se acerca, se está refiriendo precisamente al final de los tiempos. Este más que nunca es un tiempo en el que nos necesitamos unos a otros. Pero pilas, tú no puedes andar solo, tú no puedes estar solo, porque necesitas la ayuda de otros hermanos en la fe, no solo para crecer, sino para animarte y apoyarte en todas y cada una de las circunstancias de la vida. Ahora escucha lo que dice Pablo a los Gálatas en el capítulo número 6, versículo 2, dice: ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Ayúdense unos a otros a llevar sus cargas. Nos necesitamos unos a otros. Y estamos trabajando fuertemente para que a partir de este tiempo comencemos a tener más en cuenta esta situación o esta orden del Señor de ayudarnos unos a otros. Muy pronto van a recibir noticias al respecto de este tema. Y yo quiero que pienses en la siguiente frase: si solo quieres estar, cuidado, te vas a explotar, te vas a reventar. Si solo quieres caminar en esta vida, si piensas que no necesitas a nadie, ten cuidado. Puedes terminar reventado, puedes terminar explotado. Pilas. Número 1, yo ya me las sé todas. Número 2, yo no necesito a nadie. Número 3, señal, indicador de inmadurez espiritual. Yo solo hablo con el pastor. Lo he escuchado de muchas personas. Aquella persona que piensa que solo el pastor tiene la verdad revelada o que es el único que lo puede aconsejar, está equivocado. Está equivocado porque los pastores no tenemos el poder, no somos Dios, no somos seres especiales. Somos personas comunes y corrientes con más conocimiento, sí, de la palabra, pero igual que tú y que muchas otras personas. Entonces, si tú eres de los que piensa que solo puedes hablar con el pastor, sería recomendable que leyeras Éxodo en el capítulo número 18. Te lo voy a leer, pero por favor en casa, estás en casa, por favor más tardecito revísalo con cuidado. Éxodo capítulo 18, versículo 13. Mira lo que dice. Al día siguiente, Moisés ocupó su lugar como juez del pueblo y los israelitas estuvieron de pie ante Moisés desde la mañana hasta la noche. Parece ser que el único que podía atender a la gente era el líder, era Moisés. Versículo 14. Cuando su suegro vio cómo procedía Moisés con el pueblo, le dijo: escucha, ¿pero qué es lo que haces con esta gente? ¿Cómo es que solo tú te sientas mientras todo este pueblo se queda de pie frente a ti desde la mañana hasta la noche? Es que el pueblo viene a verme para consultar a Dios, le contestó Moisés. Cuando tienen algún problema, me lo traen a mí para que yo dicte sentencia entre las dos partes. Además, les doy a conocer las leyes y las enseñanzas de Dios.
Tal vez la intención de Moisés era buena, pero mira lo que su suegro le dice. Versículo 17. No está bien lo que estás haciendo, le respondió su suegro, pues te cansas tú y se cansa la gente que te acompaña. La tarea es demasiado pesada para ti, no la puedes desempeñar tú solo. Oye bien el consejo que voy a darte y que Dios te ayude. Tú debes representar al pueblo ante Dios y presentarle los problemas que ellos tienen. A ellos los debes instruir en las leyes y en las enseñanzas de Dios y darles a conocer la conducta que deben llevar y las obligaciones que deben cumplir. Ese es tu trabajo. Elige, dice el versículo 21, elige tú mismo entre el pueblo hombres capaces y temerosos de Dios, que amen la verdad y aborrezcan las ganancias malavidas, y desígnalos jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Serán ellos los que funjan como jueces de tiempo completo, atendiendo los casos sencillos. Y los casos difíciles te los traerán a ti. Eso te aligerará la carga porque te ayudarán a llevarla. Si pones esto en práctica y Dios así te lo ordena, podrás aguantar. El pueblo, por su parte, se irá a casa satisfecho. Observe que aquí el pueblo era muy grande y Moisés pretendía atenderlos a todos y todos tenían que esperar su turno. Tal vez había un fichero ahí en la entrada y cada uno tenía que tomar el ficho, así como cuando usted llega a un banco o a una sala de espera y siéntese, hermano, a esperar a ver cuándo lo atienden. Y resulta que miraban la pantalla y Moisés estaba atendiendo el ficho número 20. Y usted volteaba a mirar y decía, tengo el ficho 462. ¡Qué esperanza! Su suegro le dice, no está bien lo que estás haciendo. No es correcto porque te cansas tú y se cansa el pueblo. Tienes que designar a jefes de 1000, de 100, de 50 y de 10 personas. Allí está establecido el reunirnos en grupos pequeños. Y ahí vas a poder ser atendido. Esto es algo importante. Y nosotros en Casa Sobre la Roca hemos organizado grupos para que tú seas atendido lo antes posible y seas capacitado en grupos de 10, de 50, de 100 y de 1000. No esperes a que sea el pastor el que siempre te atienda, porque seguramente él estará atendiendo el ficho número 56 y tú volteas a mirar y el tuyo es el 764. Pero sabes, esto no se quedó en el Antiguo Testamento. Los discípulos del Señor aplicaron este concepto. En Hechos de los Apóstoles, y también te invito a que más tarde lo revises con cuidado, en el capítulo 6, verso 1, mira lo que dice. En aquellos días, al aumentar el número de los discípulos, se quejaron los judíos de habla griega contra los de habla aramea de que sus viudas eran desatendidas en la distribución diaria de los alimentos. Así que los 12 reunieron a toda la comunidad de discípulos y les dijeron, no está bien que nosotros los apóstoles descuidemos el ministerio de la palabra de Dios para servir a las mesas. Hermanos, escojan de entre ustedes a 7 hombres de buena reputación, llenos del espíritu y de sabiduría para encargarles esta responsabilidad. Así nosotros nos dedicaremos de lleno a la oración y al ministerio de la palabra. Y más adelante dice que esto agradó a toda la comunidad, escogieron a varias personas y como resultado de hacer esto, la iglesia crecía considerablemente. Entonces, querido, el consejo que tú necesitas no viene de un hombre, viene de Dios. El consejo que tú necesitas viene de Dios, no del pastor. Por lo tanto, en esta iglesia tenemos gente capacitada y preparada, llenas de sabiduría, del Espíritu Santo, que pueden ayudarte en tu caminar con Cristo, en tu madurez espiritual. Por eso, ten cuidado, porque el consejo no te lo da el pastor, el consejo te lo da el Señor. Número 4, cuarta expresión que escucho y que definitivamente indica que tu madurez no es la suficiente. Y es, si no me dicen lo que yo quiero, me voy.
Si no me dicen lo que yo quiero escuchar, me voy. Pilas, porque tú no quieres escuchar lo que quieres escuchar, sino debes escuchar lo que Dios tiene para decirte. En Juan capítulo 6 encontramos una historia tremenda. Al parecer, el mensaje que dio el Señor fue muy fuerte y a algunas personas no les gustó lo que el Señor les dijo. Mira lo que aparece allí, Juan capítulo 6, versículo 60. Al escucharlo, muchos de sus discípulos exclamaron: esta enseñanza es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Parece ser que la enseñanza del Señor fue muy fuerte. Y dicen, es muy difícil. ¿Quién puede aceptarla? Ahora, si avanza al versículo 66, dice, allí mismo en el capítulo 6, dice, desde entonces muchos de sus discípulos le volvieron la espalda y ya no andaban con él. ¿Se da cuenta? Hay personas que si no les dicen lo que quieren escuchar, sencillamente vuelven la espalda y si te vi no me acuerdo. Chao pescado, pero definitivamente, yo digo chao pescado todos los días o todas las reuniones, pero nos vemos a la siguiente. Pero hay personas que si no les dicen lo que ellos quieren escuchar, sencillamente no vuelven. Y ojo, eso es un síntoma gravísimo de inmadurez espiritual. Y entonces, ante esta situación, el Señor se vuelve a los 12 y les hace una pregunta, versículo 67. ¿También quieren ustedes marcharse? Señor, contestó Simón Pedro, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y esto es muy importante que lo tengamos claro. Nosotros no venimos a escuchar lo que queremos escuchar, sino lo que Dios tiene para decirnos. ¿Sabe por qué? Porque en 2 Timoteo capítulo 4, verso 3, el apóstol Pablo le dijo a Timoteo lo siguiente: porque llegará el tiempo en que no van a tolerar la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos se rodearán de maestros que les digan las novelerías que quieren oír. ¿Escuchó eso? Llegará el tiempo, y ese tiempo será el final de los tiempos en que la gente no querrá escuchar la sana doctrina, sino que se rodearán de aquellos maestros que les digan las boberías que ellos quieren oír. El Señor muchas veces utilizó esta frase y dijo, el que tenga oídos para oír, que oiga. Chicos, solo Dios tiene palabras de vida eterna. Podríamos encontrar muchísimos más indicadores de nuestro grado de madurez espiritual. Solo tengo uno último. Por favor, acompáñenme a Hebreos capítulo 11. Y sí que es fuerte. Y sí que lo encuentro en muchas personas. Dios se ensañó conmigo. Dios no tiene otra persona a quien hacerle cosas. Dios me la dedicó. Es que soy el único que pasa por estas situaciones. Y quiero mostrarle en Hechos capítulo 11 una cantidad de situaciones que vivieron diferentes personas. Hombres llenos de Dios, hombres a los que se les conoce como los héroes de la fe. El capítulo 11 de Hebreos es conocido como el pabellón de la fama de los héroes de la fe. Y quiero mostrarle algunas historias, por eso no apareció sino el versículo 7 allí en su pantalla, pero quiero que me acompañe en el capítulo 11 y vamos a leer algunos versículos. Obviamente, el primero de ellos es el versículo 7. Mira lo que dice. Por la fe, Noé, advertido sobre cosas que aún no se veían, con temor reverente construyó un arca para salvar a su familia. Por esa fe, condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que viene por la fe. Noé vivió una experiencia peor que la nuestra, una cuarentena tremenda, todo el diluvio universal, y vio cómo todo terminaba y cómo todo volvía a nacer. Versículo 8. Por la fe, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia,
obedeció y salió sin saber para dónde iba. Por la fe se radicó como extranjero en la tierra prometida y habitó en tiendas de campaña con Isaac y Jacob, herederos también de la misma promesa. ¿Se da cuenta? Abraham y sus hijos anduvieron como nómadas, viviendo en tiendas de campaña. No tenían un lugar establecido hasta tiempo después. Sigamos leyendo, versículo 11. Por la fe, Abraham, a pesar de su edad avanzada y de que Sara misma era estéril, recibió fuerza para tener hijos porque consideró fiel al que le había hecho la promesa. Abraham y Sara no podían tener hijos y era un anhelo en su corazón. Pero mira lo que dice el verso 13, hablando en resumen dice: todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Tremendo eso. Hombres y mujeres de Dios que murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Pero sigamos avanzando rápidamente. Versículo 17. Por la fe, Abraham, que había recibido la promesa, fue puesto a prueba y ofreció a Isaac, su hijo único, a pesar de que Dios le había dicho: tu descendencia se establecerá por medio de Isaac. Y cuando Abraham recibe esta instrucción de Dios, no era un sardino, no era un jovencito, era un anciano de aproximadamente 100 años. Entonces fíjese que las cosas que tuvieron que enfrentar los grandes héroes de la Biblia, los grandes héroes de la fe, no son muy diferentes a las que tú y yo tenemos que enfrentar. Sigue leyendo, versículo 22. Por la fe, José, a fin de su vida, se refirió a la salida de los israelitas de Egipto y dio instrucciones acerca de sus restos mortales. Si hay alguien al que le pasaron cosas tremendas en su vida, ese se llama José. Lee la historia de José más tardecito cuando tengas algún tiempo. Versículo 23. Por la fe, Moisés, recién nacido, fue escondido por sus padres durante 3 meses porque vieron que era un niño precioso y no tuvieron miedo del edicto del rey. ¿Sabes cuál era el edicto del rey? Que todos los bebés debían morir. Que todos los hijos varones que nacieran debían ser arrojados al río. Por la fe, dice el versículo 24, Moisés, ya adulto, renunció a ser llamado hijo de la hija del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los efímeros placeres del pecado. Consideró que el oprobio por causa del Mesías era una mayor riqueza que los tesoros de Egipto, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. ¿Estás viendo que no eres el único? ¿Te estás dando cuenta que no es que Dios te montó la perseguidora o que Dios se ensañó contigo? Versículo 32 dice: ¿qué más voy a decir? Me faltaría tiempo para hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas, los cuales por la fe conquistaron reinos, hicieron justicia y alcanzaron lo prometido. Cerraron bocas de leones, apagaron la furia de las llamas y escaparon del filo de la espada. Sacaron fuerzas de flaqueza, se mostraron valientes en la guerra y pusieron en fuga a ejércitos extranjeros. ¡Qué lindo! Pero lea el versículo 35. Hubo mujeres que por la resurrección recobraron a sus muertos. Otros, en cambio, fueron muertos a golpes, pues para alcanzar una mejor resurrección, no aceptaron que los pusieran en libertad. Otros sufrieron la prueba de burlas y azotes e incluso de cadenas y cárceles. Fueron apedreados, aserrados por la mitad, asesinados a filo de espada. Anduvieron fugitivos de aquí para allá, cubiertos de pieles de oveja y de cabra, pasando necesidades, afligidos y maltratados. El mundo no merecía gente así. Anduvieron sin rumbo por desiertos y montañas, por cuevas y cavernas. Aunque todos obtuvieron un testimonio favorable mediante la fe, ninguno de ellos vio el cumplimiento de la promesa. Mi amigo, mi amiga, mi hermano y mi hermana, si tú crees que Dios se ensañó contigo, lee la Biblia para que veas que no eres el único y que
Dios no se ensañó contigo. Ahora, quisiera que leyeras este versículo. Primera de Pedro 5:9. Dice, a Satanás resístanlo, manteniéndose firmes en la fe, sabiendo que sus hermanos en todo el mundo están soportando la misma clase de sufrimientos. Tu situación no es única, aunque es muy importante para Dios. Eso sí lo tienes que tener clarísima. Tu situación no es única, pero sí es muy, muy importante para Dios. Queridos, podríamos pasarnos mucho tiempo mirando síntomas de inmadurez espiritual. Creo que estos 5 nos resumen de una buena manera lo que encontramos cada día y lo que tal vez tú mismo has declarado en algún momento. Número 1, yo ya me las sé todas. Número 2, yo no necesito a nadie. Número 3, yo solo hablo con el pastor. Número 4, si no me dicen lo que yo quiero, no vuelvo. Y finalmente, Dios se ensañó conmigo. Hay muchas otras. Tal vez tú hayas hecho o practicado otras más. Pero créeme, necesitamos madurar espiritualmente. ¿Y por qué? Sencillamente porque nuestra bendición está condicionada a la madurez espiritual que tengamos. Quiero que leas conmigo este último versículo. Se encuentra en la tercera carta de Juan. Es el versículo número 2 que vas a encontrar. Va a aparecer allí en tu pantalla. Tercera de Juan, versículo número 2. Mira lo que el apóstol, el discípulo amado, escribe a su amigo. Le dice, querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como prosperas espiritualmente. Mire la oración de Juan para ti, para mí. Querido hermano, oro para que te vaya bien en todos tus asuntos y goces de buena salud, así como. Ese así como es fundamental. Así como prosperas espiritualmente, así como creces espiritualmente. Por eso, mis amados hermanos, mis amigos, es que necesitamos crecer espiritualmente, porque en la medida en que crecemos espiritualmente, las bendiciones de Dios se dan en esa misma proporción. Así como Dios quiere que te vaya bien. El anhelo de Dios es que a ti te vaya bien, que a mí me vaya bien. Pero esa bendición o esa prosperidad se dará en la medida en que crecemos espiritualmente. Por eso, dejando a un lado las enseñanzas elementales acerca de Cristo, avancemos hacia la madurez. Cuando éramos niños, teníamos todo el derecho de pensar como niños, de razonar como niños y de hablar como niños. Pero ahora que somos adultos, tenemos que dejar de lado las cosas que son de niños. Evalúa tu madurez espiritual y decídete a crecer, porque el crecimiento espiritual está en gran medida determinado por las decisiones que tú tomes y por las cosas que tú decidas hacer. Padre, yo quiero darte gracias por tu palabra esta noche. Señor, gracias porque tú nos hablas de manera especial y directa. Tú no te andas por las ramas, Señor. Tú no te andas con rodeos. Y estoy convencido de que tu gran anhelo, de que tu mayor deseo es que a nosotros nos vaya bien. De que en todas las cosas que emprendamos nos vaya bien. Pero también dice tu palabra que eso ocurrirá en la misma medida o en la proporción de nuestro crecimiento y madurez espiritual. Por eso, Señor, hoy tomamos la determinación de crecer espiritualmente. Haremos lo que haya que hacer para crecer, para que nuestra fe sea
fortalecida, para que nuestro conocimiento de tu palabra y de ti cada vez sea mayor, para que podamos vivir firmes en medio de una sociedad que busca cómo hacernos tambalear y ojalá resbalar y caer, Señor. Pero nosotros nos mantendremos firmes en la fe, porque tenemos conocimiento de tu palabra y porque nuestra relación contigo, Señor, es fuerte. Ayúdanos, Señor. Queremos crecer, queremos madurar espiritualmente. Y por eso hoy nos disponemos de mente, alma y corazón para recibir tu instrucción. Y que esto que hemos aprendido hoy quede firmemente sellado en nuestros corazones y dé fruto y fruto abundante. Es para la gloria y honra de tu precioso nombre, bajo la guía de tu Espíritu Santo y en acción de gracias que oramos. Amén y amén. Queridos, es necesario crecer espiritualmente si queremos recibir las bendiciones que Dios tiene prometidas para nosotros. Ahora, el primer paso que tenemos que dar es poner nuestra vida en las manos de Dios, porque si no estamos con Dios, entonces solamente tendremos crecimiento físico. Pero el primer paso para comenzar nuestro crecimiento espiritual es poner nuestra vida en las manos de Dios. ¿Y cómo se hace eso? Se hace a través de una sencilla oración en la cual tú le dices, Señor, yo te necesito, entra a mi vida. Si tú hoy nos visitaste por primera vez, te conectaste por primera vez a esta transmisión y quisieras hacer conmigo una oración para poner tu vida en las manos de Dios, o si tal vez nos has visto en otras oportunidades, pero nunca has hecho esta oración y hoy lo quieres hacer, te invito a que por un minutito cierres tus ojos. Escucha esto. La Biblia dice que si confiesas con tu boca, creyendo en tu corazón, que Jesús es el Hijo de Dios y que Dios lo levantó de los muertos, eres salvo. Por lo tanto, con tu boca y tu corazón, haz conmigo esta oración. Repite después de mí. Señor Jesucristo, creo con todo mi corazón que tú eres el Hijo de Dios, que te hiciste hombre por amor a mí y en una cruz entregaste tu vida para perdonarme, salvarme y darme vida eterna. Y resucitaste para darme una nueva oportunidad. Esta noche te abro mi corazón y te invito a mi vida. Te pido perdón por todos mis pecados y declaro que tu sacrificio me limpia completamente y mi pasado no existe más. Como resultado, a partir de hoy, soy una nueva persona. Padre Celestial, gracias por escucharme. Amado Jesús, gracias por perdonarme y salvarme. Espíritu Santo, dame ahora todo el poder de Dios y ayúdame a ser la persona que Dios quiere que yo sea. En tu santo nombre, Jesús, he orado. Amén y amén. Bien, según la Biblia, si hiciste esa oración de corazón, hoy has nacido de nuevo. Vas a empezar a caminar y estamos aquí para ayudarte. La iglesia ha diseñado una serie de cursos que te servirán para crecer en tu conocimiento de Dios. Te estaremos dando información más adelante, por lo tanto te pedimos que te mantengas conectado con nosotros. Si quieres, nos puedes escribir al correo o al WhatsApp que aparecen en la pantalla. Nos dejas saber que hiciste esta oración y cuando iniciemos el próximo curso te vamos a invitar, te vamos a escribir y te vamos a invitar para que comiences ese curso de fundamentación básica en la vida cristiana. Nos encantará saber de ti, nos encantará ayudarte en esta nueva etapa de tu vida espiritual. Escríbenos y déjanos saber que hiciste esta oración. Bienvenido a la iglesia, bienvenido a casa y en el momento en que nos den autorización para regresar a nuestros templos, pues te esperamos para conocerte y para darte un fuerte abrazo, el abrazo que no hemos podido darte esta noche, pero quiero que lo recibas de corazón. Eres
bienvenido a nuestra iglesia, eres bienvenido a nuestra casa. Qué rico haberlos acompañado. Chicos, no olviden que una de las cosas que Dios espera es que seamos fieles con su obra. Aprendimos el domingo antepasado. Por lo tanto, los animo a seguir siendo fieles. Le doy las gracias una vez más a todos los que nos apoyan permanentemente. Que Dios los bendiga. Gracias por su fidelidad. El Señor recompensará, como solo Él lo sabe hacer, todo lo que ustedes dan para el sostenimiento de la iglesia. Que Dios te bendiga, que Dios te lo multiplique. Finalmente, decirles que estamos orando y deseosos de volvernos a ver, de volvernos a reunir juntos. Muy pronto esperamos de la mano de Dios que lo volvamos a hacer. Entre tanto, nos seguiremos viendo por este medio. Que Dios te bendiga. Un resto de semana espectacular. Un resto de semana con la bendición y la protección de Dios. Recuerden que los que deben salir a trabajar deben cumplir con todas las medidas de bioseguridad, cumplir los protocolos, estarse cuidando, usando el tapabocas, lavándose las manos, bueno, en fin, todas esas cosas que son normas para tu protección. Te amamos, te bendecimos, oramos para que Dios respalde y bendiga todo el trabajo de tus manos. Una feliz noche. Una excelente semana. Goodbye, fish. Auf Wiedersehen, fish. Pa' acá arriba. Bueno, mejor en español para que todos nos entendamos. Chao, pescado. Piedra viva y sustento, roca de mi corazón, en ti encuentro mi porción. En verano, en invierno, mi refugio eres eterno, con tu abrazo protector. Caerán las lluvias, soplarán los vientos, mas no me moverán, pues confiado y firme en ti estoy. Que se derrumbe el mundo, viva y sustento, roca de mi corazón, en ti encuentro mi porción. En verano, en invierno, mi refugio eres eterno, con tu abrazo protector.